Buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de casos clínicos en enfermedades raras que se presenta en la farmacia hospitalaria de la Comunidad Valenciana. Y en primer lugar agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria y al resto de coordinadores, Andrés Navarro Ruiz y Raúl Fernando Piqueras, por todo el apoyo y el esfuerzo que se ha realizado en este calendario de casos clínicos que nos ha ocupado desde el 22 de septiembre del 2021 hasta la fecha de hoy, 1 de junio del 2022. Simplemente recordar que aparte de esta jornada nos queda la última del 7 de julio y por supuesto también agradecer a los patrocinadores Alexion y Kyowa Kirin por todo el apoyo institucional. Hoy tenemos un caso realmente interesante de mucopolisacaridosis que va a ser presentado por Alejandro Valcuende Rosique. Él es residente en el Hospital Universitario de la Ribera y ha sido tutorizado por María José Compañari, que durante ese periodo de tiempo estuvo en este Hospital de la Ribera y ahora está en el Hospital General de Castellón. Así que, Alejandro, ya sin más preámbulos, enhorabuena por todo el trabajo y por el caso y esperamos compartir contigo después las preguntas que la audiencia tenga. Muchas gracias, Alejandro. Perfecto. Vale, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de enfermedades raras. Bueno, como bien ha comentado José Luis Poveda, yo soy Alejandro Valcuende, soy residente de segundo año del Hospital de la Ribera y he contado con la ayuda de María José Compañavir, especialista en farmacia hospitalaria, que actualmente se encuentra en el Hospital de Castellón, y la doctora Graciela Pi, de la Unidad de Dismorfología Pediátrica del Hospital de la Ribera. Entonces, os hago un pequeño índice de lo que es la idea de esta sesión. En primer lugar, comentaros un poquito una definición con los tipos de mucopolisacaridosis que actualmente están disponibles. Después profundizaremos en la enfermedad de Morquio tipo A, daremos unas pinceladas de la enfermedad de Morquio tipo B y a continuación un caso clínico para que veáis cómo es un poquito el manejo de estos pacientes. Entonces, en primer lugar, destacar que las mucopolisacaridosis son un grupo heterogéneo de enfermedades, son enfermedades raras, son muy poco frecuentes y están producidas por unas deficiencias enzimáticas. Estas deficiencias enzimáticas se pueden deber tanto a un déficit de la actividad como de la concentración o de ambas cosas. Van a dar lugar a una acumulación lisosomal de los glucosaminoglucanos o mucopolisacaridosis y actualmente están descritas 6 tipos de mucopolisacaridosis. La incidencia global de todas las mucopolisacaridosis es de 1 por cada 22.500 habitantes. Entonces, a continuación, ¿qué son los glucosaminoglucanos? Pues son cadenas largas de hidratos de carbono más proteínas, que son conocidas como proteoglicanos, que las vamos a encontrar presentes en la superficie de las células y de la matriz extracelular. Y por ello las funciones que van a aportarse es fundamentalmente viscosidad, pero van a formar parte de huesos, cartílagos y tendones, que como veremos a continuación, este va a ser el problema de estas enfermedades, puesto que todos los pacientes en mayor o menor medida van a cursar con una displasia esquelética que a lo largo del tiempo va a ser muy disfuncional y va a afectar enormemente a los problemas de motricidad que estos pacientes van a surgir a medida que avancen en el tiempo. Además, también están presentes en la córnea, en la piel y en el tejido conectivo. A continuación, destacar que existen un total de 11 enzimas que están implicadas en este grupo de enfermedades, digamos, que como se acabó de mencionar, van a estar producidas por un déficit de la actividad enzimática o de la concentración de la misma, o de ambas. Esto va a dar lugar a una acumulación en los lisosomas y por ello se producirá un daño celular permanente, afectando fundamentalmente al cartílago, al hueso y los tendones, al hígado, al bazo y los vasos sanguíneos. Estos van a ser principalmente los órganos diana de este grupo de enfermedades. Os he puesto una tabla para que veáis de forma más visual los diferentes tipos de mucopolisacaridosis. Tenemos al lado izquierdo el nombre por el que son conocidos, Hurler, Hunter, San Felipe con sus diferentes modalidades, Morquio, Maruteaxlami y SLAI. A continuación, el defecto enzimático por el que está producido y el acúmulo de mucopolisacárido que produce la patología.
Vale, empezamos un breve resumen de lo que son cada una de las mucopolisacaridosis. Comenzamos con la tipo 1, conocida como la enfermedad de Hurler-Sey. Es un déficit enzimático de la alfa-L hidroronidasa y va a producir un acúmulo de dermatansulfato y heparansulfato. Esto va a dar lugar a una patología muy característica. Como podemos ver en la imagen, van a ser niños con una cierta mano en garra, con una hernia umbilical muy visible, con un pectum excavatum y una deformación epifisaria. Y como iré comentando a lo largo del seminario, todos los pacientes diagnosticados de mucopolisacaridosis, independientemente del subtipo que tengan, van a tener en mayor o menor medida una displasia esquelética. Esto va a ser fundamental a la hora del diagnóstico. Quiero recalcarlo que es muy importante. En cuanto a la mucopolisacaridosis tipo 2, es conocida como la enfermedad de Hunter. Es un déficit enzimático de la hidronato 2-sulfatasa y va a producir un acúmulo de dermatansulfato y heparansulfato. Estos pacientes también van a tener una mano en garra, una escoliosis y una cifosis propia de la displasia esquelética y un agrandamiento de la boca y de la lengua con dientes que va a producir en ciertas ocasiones un compromiso de las vías respiratorias en este grupo de pacientes. Y también tiene afectación visceral este tipo de mucopolisacaridosis, destacando la hepatomegalia y la esplenomegalia, que nos llamarán a consulta a la hora de ver a estos pacientes. Van a tener un abdomen muy distendido y muy hinchado. En cuanto a la mucopolisacaridosis tipo 3, es conocida como San Filipo, tiene diferentes subtipos de la A y la D y los defectos enzimáticos que provocan son un déficit de la actividad o de la concentración de paran-N-sulfatasa, de la alfa-N-acetilglucosaminidasa, de la acetilcoenzima alfa-glucosamida acetiltransferasa y de la N-acetilglucosamina 6-sulfatasa. Todos estos déficits enzimáticos van a producir un acúmulo de heparansulfato. Y esta patología cursa con un retraso mental, alteraciones del comportamiento, autismo, hiperactividad, una pérdida progresiva de las habilidades motoras, destacando sobre todo la motricidad a la hora de coger los objetos, una diarrea persistente y infecciones en oído y senos nasales. Y además, las cejas gruesas son los rasgos característicos de unos pacientes con rasgos muy toscos. La enfermedad de Morquio es en la que nos centraremos a continuación, por lo que simplemente comentaros que son déficit, bueno, existen dos subtipos, la enfermedad de Morquio tipo A y la enfermedad de Morquio tipo B, que van a producir un déficit enzimático en la galactosamina 6-sulfatasa y la beta-galactosidasa y van a producir un acúmulo de queratansulfato y condroitinsulfato. Y en cuanto a la patología, lo comentaré más adelante, pero vamos, en líneas generales son displasias esqueléticas muy importantes y la enfermedad de Morquio B se define como una fenocopia leve de la enfermedad de Morquio tipo A. Finalizando, tenemos la mucopolisacaridosis tipo 6, conocida como enfermedad de Maroteac-Slamy. Es un defecto enzimático de la aril sulfatasa B y va a producir un acúmulo de dermatansulfato. La patología propia, una displasia esquelética, van a ser pacientes con una talla baja, problemas de motricidad y en este caso sí que tenemos afectación de las válvulas cardíacas. También tenemos afectación visceral, destacando la hepatosplenomegalia e infecciones en oído y senos nasales, con afectación de la función pulmonar. Ya por último, la enfermedad de Morquio tipo 7, conocida como SLY. Es un defecto enzimático de la beta-glucuronidasa y va a producir un acúmulo de dermatansulfato, heparansulfato y condroitinsulfato. A continuación os he puesto unas imágenes radiográficas de un paciente modelo diagnosticado de enfermedad de SLY para que veáis un poquito cómo esa displasia esquelética, aunque no seamos expertos, digamos, en radiografías, podemos ver que aquí algo está pasando, porque podemos ver en la imagen A unas sales ilíacas muy redondeadas, en la imagen C unos fémures que son cortos con unas epífisis hipoplásicas, la imagen B y D podemos ver que en la mano son dismórficas, podemos ver que algo aquí raro está pasando, tiene unas formas un poco peculiares, y en la E un marcado engrosamiento de las costillas que se conoce como costillas en forma de remo. Entonces, a continuación, ante una sospecha clínica de una mucopolisacaridosis, que cabe recalcar que la principal sospecha va a ser pues, un niño de entre 1 y 3 años de edad que acude a la consulta del pediatra a una revisión rutinaria y ya el pediatra se da cuenta de que son pacientes con una talla baja, con ciertos problemas de motricidad, incluso con un macrocráneo, es decir, ya existe cierta sospecha de que el niño tiene una patología, pero aún desconocemos cuál. Entonces, ante estas sospechas, se realiza un estudio radiológico, que es lo más fundamental, es lo que nos va a dar, digamos, ya una cierta sospecha de esta patología,
y a continuación una determinación de los glucosaminoglicanos en orina. Y en función del glucosaminglicano que se ha excretado en orina, si es dermatansulfato, paransulfato, condroitín, queratán o ácido hialurónico, ya podemos discernir un poquito y nos encaminará hacia qué tipo de mucopolisacaridosis nos estamos enfrentando. Entonces, nos centramos ahora en la enfermedad de Morquio tipo A. Os hago una pequeña introducción que fue descubierta en el año 1929 por el doctor Luis Morquio. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva. Todas las mucopolisacaridosis son autosómicas recesivas excepto la 2. Por lo tanto, el árbol genealógico en estos pacientes va a ser fundamental. Como comentaré más a posteriori, en el caso clínico, el paciente que os presento, su primo hermano, también está diagnosticado de enfermedad de Morquio, por lo que podría haber sido prevenible en el caso de que hubiésemos hecho un árbol genealógico. Además, como os he comentado, como todas las mucopolisacaridosis, existe un déficit, en este caso es de una derivación lisosomal conocida como la galactosamina 6-sulfatasa. En cuanto a las características, se va a producir un aumento de queratansulfato y condroitinsulfato. La incidencia es de 1 por cada 200.000 o 300.000 niños que no van a presentar hallazgos clínicos distintivos al nacer. Esto es característico de todas las mucopolisacaridosis, pero vamos a ver cómo a lo largo de la vida, entre el primer y tercer año de vida, ya vamos a ver unos ciertos rasgos que no nos cuadran, un percentil bajo respecto al resto de niños, con problemas a veces con un cierto retraso mental, una afectación visceral y sobre todo una displasia esquelética, que va a ser los que nos debe hacer sospechar de que aquí está algo. Y, por supuesto, una variedad en la manifestación clínica. No existe un patrón, digamos, de enfermedad de Morquio. Sí que es verdad que existen ciertos rasgos, pero no existen unos patrones marcados de enfermedad de Morquio. En cuanto a la patología, destacar que fundamentalmente se va a producir una afectación ósea porque, puesto como os he comentado de forma anterior, los mucopolisacaridosis van a estar formando parte de los huesos y los tendones, por lo tanto la displasia esquelética va a ser fundamental. Una afectación ósea, también una afectación de las válvulas cardíacas y afectación corneal. La displasia esquelética, esto es lo más fundamental en estos pacientes, es lo que nos va a hacer sospechar, y destacando un pectus carinatum y cuello y tronco cortos, van a ser pacientes que presenten una talla baja para su edad y un genus valgus y una cursa valca muy marcada, que va a ser lo que le provoque ciertos problemas de motricidad a estos pacientes. Por último, destacar unos rasgos que sí que son característicos de la enfermedad de Morquio, que es la jiba lumbar, muy característica, con una hipoplasia de los cuerpos vertebrales, sobre todo a nivel lumbar, y la hiperlaxitud articular. La jiba lumbar y la hiperlaxitud articular son característicos de la enfermedad de Morquio. Ninguna otra mucopolisacaridosis las padece. Destacar la hiperlaxitud articular, puesto que el resto de enfermedades lo que van a tener son unas articulaciones mucho más contracturadas, mucho más rígidas. La enfermedad de Morquio tipo A y tipo B son las únicas que van a padecer esta hiperlaxitud articular. En cuanto a las complicaciones de estos pacientes, lamentablemente son muchas, van a estar derivadas de esta displasia esquelética y van a ser fundamentalmente una compresión medular. También existe un compromiso de las vías respiratorias con una apnea obstructiva del sueño y muchos pacientes van a tener que pasar por quirófano muchas veces incluso antes de que sean diagnosticados de la propia enfermedad de Morquio. También van a tener deficiencias auditivas. Nuestro paciente que os presentará en el caso clínico acudía de forma repetitiva por infecciones de oído, que eran una y otra vez, y ciertas anomalías dentales. En la enfermedad de Morquio no causa, en principio, con afectación visceral ni con retraso mental. En cuanto al diagnóstico, destacar que va a estar marcado por un conjunto de signos y síntomas clínicos, pero lo más importante es el estudio radiológico. Nos va a llamar la atención que sea un paciente que entre por la consulta con una talla baja, con ciertos problemas de motricidad, sobre todo a la hora de coger objetos. La madre comenta que no puede coger a lo mejor un lápiz o no puede colorear correctamente. Y ante estas sospechas, que vemos a lo mejor un macrocráneo o una jiba lumbar característica de la enfermedad de Morquio, ya haremos unas pruebas radiográficas. Y ya con la confirmación de estas pruebas radiográficas veremos la displasia esquelética y pasaremos a realizar unas pruebas de confirmación, que son fundamentalmente la determinación de queratansulfato y condroitinsulfato en orina y en las pruebas genéticas de que destacamos el gen GALS.
En cuanto al manejo, es un manejo multidisciplinar de especialistas en el que participamos nosotros, sobre todo en cuanto a la preparación y dispensación del tratamiento. Pediatría, por supuesto, radiología es fundamental en el estudio radiológico y en el seguimiento de estos pacientes. Cardiología, puesto que es frecuente que estos pacientes tengan algún soplo cardíaco o alguna afectación de las válvulas cardíacas. Otorrino, por las otitis y las afectaciones de las vías respiratorias que van a sufrir lamentablemente estos pacientes. Traumatología, por la displasia esquelética y, por supuesto, fundamental, enfermería. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Morquio tipo A, destacar que es un tratamiento que lo hemos dividido en 3 partes. Por un lado es un tratamiento sintomático, después un tratamiento quirúrgico y un tratamiento de reemplazo enzimático. En cuanto al tratamiento quirúrgico, destacar que son pacientes que van a tener que pasar lamentablemente por quirófano en numerosas ocasiones derivadas de su displasia esquelética y su afectación de las vías respiratorias. Aquí os he reflejado lo que serían las cirugías más frecuentes en este grupo de pacientes, que serían la subluxación de cadera, la cifosis toracolumbar, la afectación de las válvulas cardíacas y la amigdalectomía, derivada del compromiso de las vías respiratorias. En cuanto al reemplazo enzimático, esto ha supuesto un nuevo estándar en el tratamiento de los pacientes y destacamos la enosulfasa alsa, conocida como Vimizim. Es el único medicamento que está indicado en la enfermedad de Morquio tipo A, es la forma recombinante de la galactosamina 6 sulfatasa y fue comercializado en el año 2014. Su eficacia, como veremos a continuación, está demostrada mediante el ensayo clínico MOR004 y a continuación está en marcha el MOR005. Se trata de un vial de 1 miligramo por mililitro, en total 5 mililitros, y la posología es de 2 miligramos kilogramo por semana. El precio, 700 euros vial. Más o menos nos estamos moviendo entre unos 20-22 viales por paciente, es decir, los tratamientos rondan los 15.000 euros semanales. En cuanto a las reacciones más importantes del tratamiento, es las reacciones durante la infusión, una cefalea, náuseas, vómitos, disnea, pirexia, mareos, escalofríos y dolor abdominal, aunque destacar que no son nada frecuentes. Este es el ensayo clínico que permitió la aprobación del Vimizim para la enfermedad de Morquio tipo A, donde podemos ver cómo tenemos un total de 58 pacientes en el grupo de Vimizim frente a 59 en el grupo placebo. Las variables de estudio fueron, en primer lugar, la prueba de esfuerzo durante 6 minutos, que consistía en ver la cantidad de metros que los pacientes eran capaces de caminar en el momento inicial y a la semana 24. Siendo 200,3 metros el grupo Vimizim al inicio del tratamiento y pasó a 243, es decir, el cambio fue de 36 metros en la semana 24 respecto al placebo, que únicamente el cambio fue de 13 metros, es decir, se mostró una diferencia del grupo Vimizim frente a placebo de 22 metros. La segunda variable principal del estudio fue la prueba de subir escaleras durante 3 minutos, pasando de 29,6 minutos el grupo Vimizim a 34,9 a la semana 24, es decir, un cambio de 4,8 escalones durante 3 minutos, al grupo placebo, que únicamente demostró 3,6, es decir, aquí la diferencia sí que es pequeña, únicamente 1,1 escalón, digamos, por cada 3 minutos. En cuanto a las terapias futuras, destacar que esto aún no está desarrollado, simplemente está en líneas de investigación. Destacar la terapia con células madre hematopoyéticas, la terapia génica y la terapia de reducción del sustrato. Pero vuelvo a repetir que aún no están comercializadas y se encuentran en fases tempranas de investigación. En cuanto al seguimiento, destacar que se realiza cada 6 meses un examen físico y cada 12 meses una prueba de función pulmonar, cardiovascular, del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso y de la prueba de queratansulfato en orina. Ahora hacemos un pequeño repaso de lo que sería la enfermedad de Morquio tipo B, muy rápido. Es también una enfermedad autosómica recesiva. En este caso se va a ver afectado, en vez del GEL-GALS, el gen GLB1. La enzima que va a estar afectada es la beta-galactosidasa y va a producir un acúmulo de condroitin sulfato. La incidencia es mucho más rara, es de 1 por cada 250.000 habitantes o hasta cada 1.000.000 de habitantes. Es decir, es una enfermedad mucho más rara que la enfermedad de Morquio tipo A. Y en cuanto
Toda la patología se trata de una fenocopia leve de la enfermedad de Morquio tipo A. También vamos a tener, por supuesto, una afectación ósea de cartílagos, una afectación de las válvulas cardíacas y una afectación corneal, pero mucho más, digamos, leve que la enfermedad de Morquio tipo A. Por supuesto, esto en líneas generales. La displasia esquelética sí que va a ser también muy característica de la enfermedad de Morquio tipo B. Destacar el pectum carinatum con cuello y troncos cortos, el genus valgus y la coxa valga. Además de la giba lumbar y la hiperlaxitud articular, que como os he mencionado, son muy características de la enfermedad de Morquio tipo A y tipo B, que solamente es característico de este tipo de mucopolisacaridosis. En cuanto al tratamiento, también destacar es un tratamiento sintomático, es un tratamiento quirúrgico, pero en estos momentos no existe una terapia de reemplazo enzimático, no está comercializada, no existe este tratamiento. El bimicin, la sulfasa alsa, solamente, puesto que es la forma recombinante de la galactosamina 6 sulfatasa y no de la beta-galactosidasa, no está indicado en la enfermedad de Morquio tipo B. Perdón. Y a continuación pasamos ahora a un breve caso clínico, ¿de acuerdo? Es un caso clínico de la enfermedad de Morquio tipo A. Es un paciente que hemos tenido en el Hospital de la Ribera y tenemos actualmente en el Hospital de la Ribera. Bueno, estas son las iniciales, es BSZ, es un paciente que nació en el julio de 2005 y destacar que otro primo hermano también está diagnosticado con la enfermedad de Morquio tipo A, por lo que en estos pacientes sería muy importante sacar el árbol genealógico. Entonces, es un paciente que fue diagnosticado a los 4 años de edad, es un paciente que tiene una talla baja, unos rasgos muy toscos, destacando la giba lumbar, con muchos problemas de motricidad. Destacaba la pediatra que a la hora de coger ciertos objetos en la consulta tenía muchas dificultades a la hora de colorear, y las otitis de repeticiones, que fueron la causa por la que acudía tanto al pediatra. Entonces, ante estas sospechas, se decía hacer un estudio radiológico. Estas son las radiografías del paciente. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver que padece unos metacarpianos que son cortos, de bases cónicas y falanges con extremo distal de punta afilada. Es una cierta mano en garra. Después tenemos una cifosis en L2 con una hipoplasia anterior del cuerpo vertebral y ciertas irregularidades de las metáfisis distales de cúbito y radio, con unos ilíacos anchos con acetábulos horizontalizados y una coxa valga bilateral, que es lo que le va a producir ciertos problemas de motricidad al paciente. En cuanto al estudio radiológico, lo más fundamental fue una comprobación. Ya se podía ver en la consulta que este paciente tenía una giba lumbar, característica de Morquio, y además de unas costillas ensanchadas y unas vértebras lumbares que estaban redondeadas. Y el macrocráneo, que podíamos ver que aquí cierta patología podía tener el paciente, puesto que no era normal para la edad del macrocráneo que tenía este paciente, además de la silla turca en J y una plastipondilia, sobre todo a nivel vertebral. Entonces, en cuanto al resumen, se trata de un paciente de 4 años de edad que tiene una displasia esquelética, fundamentalmente la giba lumbar, es lo que nos va a llamar más la atención, con una hiperlaxitud articular propia de enfermedad de Morquio, muchas otitis de repetición, que fueron lo que le llevó al paciente a acudir muchas veces a la consulta del pediatra, una arritmia sinusial que después se diagnosticó un soplo, pero fue un soplo inocente, sin más misterio, no padecía retraso mental y no tenía afectación visceral, no tenía ni hepato ni espletomegalia. Entonces, ante estas sospechas, existe una sospecha de enfermedad de Morquio tipo 4. Y aquí viene la confirmación. Para poder confirmar que efectivamente se trataba de un Morquio tipo A, se detectó un aumento de los glucosaminoglicanos en orina, el de 14,23, el valor normal era de 9,35, por lo cual estaba aumentado esta excreción. Y un estudio enzimático. Se detectó que la actividad enzimática de la galactosamina 6 sulfatasa estaba muy por debajo de lo que sería su valor normal. Y a continuación, en el estudio genético se detectaron mutaciones en el gen PW141X y PR386C, que estaban localizados en el gen GANS, responsables de esta patología. La madre era portadora en heterocigosis de una de estas mutaciones y el padre, destacar como curiosidad que el análisis de ADN no permitió detectar ninguna mutación, por lo que se le pidió una biopsia de piel, pero el padre no desestimó completar el estudio.
En cuanto a la efectividad del tratamiento, destacar que el paciente empezó con una terapia de reemplazo enzimático en el año 2015 y el test de la marcha de los 6 minutos pasó de 230 metros a 600 metros, aunque bien es cierto que el paciente ha crecido y por lo tanto tiene cierta capacidad para recorrer más metros. En cuanto a los glucosaminoglicanos, podemos ver cómo prácticamente todos los años han sufrido un descenso, pasando de 14,23 a 3,4 en el año 2018. En cuanto a la administración del tratamiento, esto es un poquito peculiar, lo quiero señalar, puesto que como el Hospital de la Ribera no tiene un hospital de día pediátrico por nuestras dimensiones, lo que se hizo era ingresarlo en un planta de hospitalización de pediatría. Además, como también tenía un primo que padece de la misma patología, se reservaba el mismo día una habitación para los dos. Es una administración que se realizó de forma semanal hasta enero de 2022, en total unas 316 dosis. Señalar que las infusiones son largas, de 4 horas, por lo que el paciente sí que tiene que estar ingresado, digamos, mucho tiempo. Por lo que hacíamos era, en el momento en el que salía del colegio, los padres los traían y se quedaban ingresados toda la tarde hasta que finalizaban el tratamiento. A continuación, por tema de la pandemia y puesto que las habitaciones eran escasas en el hospital, lo que se hizo era reservar la habitación solamente de forma quincenal, por lo que se administró de forma quincenal. Esto fue un consenso a nivel de todos los expertos que se realizó a nivel estatal, sin mostrar ninguna inferioridad en cuanto al tratamiento. Y además, como curiosidad, tenemos una empresa que es denominada HNP, que sin ningún coste para el hospital se ha hecho cargo de la administración domiciliaria del tratamiento. Es decir, desde, por supuesto, contando con la autorización del servicio de farmacia, del servicio de pediatría y de la gerencia del hospital, farmacia dispensa los viales en el mismo día y esta empresa, que cuenta con médicos y enfermeros especialistas, los lleva, digamos, al domicilio del paciente y se lo administra ahí, por lo cual es mucho más cómodo para el paciente y no tiene ningún sobrecoste para el hospital. Es totalmente gratis, se hace cargo el laboratorio. Y señalar que solamente ha existido una reacción relacionada con la infusión, simplemente fueron unas náuseas y una cefalea que se resolvió con un paracetamol de 600 y una metilprednisona de 40, sin más incidencias. Y, pues como conclusiones, destacar que la enfermedad de Morquio es una enfermedad autosómica recesiva que va a cursar con una distrofia esquelética severa muy importante. La giba lumbar y la hiperlaxitud articular van a ser los marcadores que nos van a hacer sospechar de esta enfermedad de Morquio tipo A. Es una enfermedad que es no curable, aunque es verdad que tenemos una terapia de reemplazo enzimático que lo que va a hacer es aumentar la esperanza de vida de estos pacientes. Y, por supuesto, fundamental, el abordaje multidisciplinar. Y esto es la bibliografía. Y muchas gracias por vuestra atención. Bien, vamos a pasar, si queréis, a las preguntas. Andrés Navarro nos pregunta: ¿hay alguna regla de parada en el tratamiento con reemplazo enzimático? ¿Podría haberla dado el alto impacto económico? Vale, bueno, como os he comentado anteriormente, no fue una decisión derivada del alto impacto, sino más bien como consecuencia de la escasez de camas derivadas de la pandemia. Es decir, nosotros es verdad que no tenemos, digamos, una alta carga asistencial en pediatría, por lo cual nos podíamos permitir el lujo, entre comillas, de bloquear una habitación para estos dos pacientes. Pero derivado de la pandemia y de que el hospital, bueno, imagino que todos los hospitales estamos en la misma situación, lamentablemente estaban saturados, no estaba esta disponibilidad. Entonces lo que hizo fue pasarse a quincenal, pero vuelvo a recordar que esto fue una decisión a nivel estatal. Los expertos en enfermedad de Morquio fueron los que tomaron esta decisión. Y vuelvo a repetir que no es por coste ni nada, simplemente por temas de la pandemia. Y hasta el momento lo estamos administrando de forma quincenal y no se han visto ninguna afectación en cuanto a la efectividad del tratamiento en el paciente. Alejandro, bueno, primero felicitarte y por la exposición, ¿no? Hay algunos temas aquí muy interesantes, ¿no? Y es el concepto de la centralización y descentralización, ¿no?
el mundo de las enfermedades raras es un mundo realmente complejo. Bueno, ser experto en una enfermedad rara es tremendamente complicado, dado que realmente el número de casos que un clínico puede ver a lo largo de su recorrido profesional es escaso y, por lo tanto, pues a veces ese expertise es importante, ¿no? Entonces, yo quiero un poco reivindicar, ¿no?, lo que es la centralización del conocimiento y la descentralización de lo que es la aplicación de los tratamientos, ¿no?, que es una situación que a veces se confunde, ¿no? Yo creo que el expertise del conocimiento y, sobre todo, la decisión tanto de inicio, de continuidad, tiene que estar basada, pues, en la experiencia acumulada a lo largo del tiempo, ¿no? Esto no son enfermedades realmente, bueno, como ya sabemos, de poca prevalencia y, por lo tanto, el aumento de conocimiento y expertise es tremendamente complicado, ¿no? Y al hilo de la dispensación a domicilio, ¿no?, que es la administración a domicilio, ¿no?, que realmente es un tema interesante, ¿no?, pero a veces también controvertido, ¿no?, controvertido por parte de la administración, que no siempre está de acuerdo con su realización. Me ha sorprendido, ¿no?, que estando en la misma comunidad, los criterios de la posibilidad de hacerse o no hacerse sean tan dispares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no considera la gerencia adecuada esta administración por parte de personal ajeno a la institución, por las responsabilidades que se pueden asumir, y también desde el punto de vista, ¿no?, de las condiciones de reacondicionamiento de la preparación, ¿no?, en el sitio donde se administra, ¿no? Más que nada, ¿no?, porque es curioso que trabajando en la misma comunidad haya criterios tan diferentes, ¿no? Ya te digo. Bueno, pues nada más, excelente caso, gracias por compartirlo y creo que no tenemos más preguntas, pues nos vemos en la siguiente jornada y nada, esperando que hayáis podido disfrutar de esta excelente presentación. Alejandro, hasta pronto. Y Muchas gracias gracias. también a María José Compaña, a Majo, por toda la tutoría que sé que habrá hecho y que, Sí. bueno, es seguramente uno de los elementos que ha contribuido, ¿no?, a esta excelente presentación y revisión de todos los casos. Muchas gracias. Hasta pronto.